Bueno, alumnos, vamos a hacer la recuperación de la clase de la semana 6 que estaba pendiente sobre el sistema inmune adquirido. En esta clase lo principal que tenemos que aprender es a describir el mecanismo de acción de la inmunidad adquirida, conocer su desarrollo, activación y función tanto del linfocito T como del linfocito B. La inmunidad celular. La inmunidad adquirida tiene dos componentes, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular está dada por los linfocitos T y la humoral por los linfocitos B. Los linfocitos T fundamentalmente para defendernos contra las infecciones producidas por microorganismos que viven y se reproducen dentro de las células de la persona, y la inmunidad humoral en la cual los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a ser los mediadores para la protección contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas. Vamos a hablar sobre la inmunidad adquirida, linfocitos T, B, anticuerpos y antígenos. Este cuadro lo vimos en la clase pasada, nuevamente solo para reforzar las diferencias tanto entre el sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Los receptores en el innato son fijos en el genoma, ya son heredados, no hay rearreglos, a diferencia del adaptativo, donde ustedes saben que los genes de los diferentes receptores se van rearreglando o reordenando, produciendo múltiples receptores que son capaces de reconocer múltiples antígenos. La distribución o la proliferación de las células inmunes en el sistema adaptativo es clonal, quiere decir que de una sola célula que reconoce un solo tipo de antígeno, se van a producir infinidad cantidad de clones que solo reconocen ese tipo de antígeno. En cambio, en el sistema inmune innato, esa distribución o esta proliferación es no clonal. Cada célula se diferencia y expresa los genes que están, expresa los receptores o moléculas que están en sus genes ya heredados simplemente. El reconocimiento de las agentes extraños del sistema inmune innato está dado sobre todo por los patrones moleculares asociados a patógenos, asociados a daño, a diferencia del sistema inmune adaptativo, donde el reconocimiento viene a estar dado por moléculas específicas, pequeñas, como proteínas, péptidos o carbohidratos. La discriminación entre propio y no propio es perfecto en el sistema inmune innato, como les mencioné anteriormente. Los receptores del sistema inmune innato, con los receptores TOL, NOT, que reconocen patrones PAM, y esos patrones asociados a patógenos son moléculas que están presentes solo en los microorganismos y no en los seres humanos, por lo cual la discriminación entre lo propio y no propio es perfecto. En cambio, en el sistema inmune adaptativo, ustedes saben, hemos conversado en alguna oportunidad sobre los linfocitos T, tiene que haber una selección, una maduración previa para evitar que linfocitos autorreactivos salgan a la sangre y nos hagan daño a las células de nuestro cuerpo. Igualmente, el tiempo de acción es inmediato en el innato y se retarda un poco en el sistema inmune adaptativo. Las citoquinas principales en el sistema inmune adaptativo es la interleuquina 2, como molécula que ayuda a la expansión o a la inflamación, y las citoquinas efectoras como interleuquina 4, interferón gamma. Y en el sistema innato, la interleuquina 1 beta, 6 y 8. Nuevamente vemos aquí la inmunidad innata, esto ya lo hemos visto varias veces. Las células principales las ven aquí, los polimorfo mononucleares fagocitos, linfocitos NK, las células dendríticas, el complemento, que son parte de las moléculas antimicrobianas que circulan en la sangre, las barreras externas. En la inmunidad adaptativa están las dos células principales, los linfocitos B, encargadas de la inmunidad humoral y de la producción de células plasmáticas, y los linfocitos T, que son células fundamentalmente reguladoras o que otras tienen un efecto citotóxico directo. Y ven aquí también el tipo en el que actúan. Primero actúa el sistema inmune innato dentro de las horas, y después de días empieza el sistema inmune adaptativo a ejercer acción.
La inmunidad adquirida surge debido a que nuestro organismo ha tenido que desarrollar mecanismos de defensa que puedan atacar en forma específica a cada uno de los patógenos. En otras palabras, la inmunidad adquirida es una inmunidad específica. Todo el clon que se desarrolla reconoce solo un tipo de antígeno. Otra población clonal reconoce otro tipo de antígeno. No suele haber una reacción cruzada. Por lo tanto, hay N clones dependiendo de a cuántos antígenos hayamos sido expuestos. Mientras que la inmunidad innata es el reconocimiento inmediato de determinantes moleculares asociados a patógenos o asociados a daño. En la inmunidad adquirida, ese reconocimiento puede demorar de 4 a 7 días. En la inmunidad específica va a existir una memoria inmunológica frente a una segunda exposición, lo que va a permitir que la respuesta sea más rápida y de mejor efecto en una segunda exposición a un agente extraño. Nuevamente aquí, las células principales son linfocitos B y T. Ya saben ustedes que el linfocito T tiene un receptor TCR. Y el linfocito B es el receptor BCR, receptor de células B, o más conocido como anticuerpo e inmunoglobulina. Nuevamente recalcando que el linfocito B y el linfocito T usan una selección clonal para generar una respuesta dirigida contra un patógeno específico. Tienen que tener bien en claro este concepto de selección clonal, proliferación clonal, ya que una vez que el linfocito B, T, digamos, reconocer al antígeno A, ese linfocito B o T va a producir un receptor que reconoce solo a ese antígeno A y se va a dividir, va a proliferar, se va a expandir en muchos linfocitos, pero todos sus linfocitos hijos van a seguir reconociendo solamente el antígeno A. No van a reconocer otro tipo de antígeno. A eso se refiere selección clonal. Antes de que haya una exposición a un antígeno, los linfocitos están circulando en nuestro cuerpo en un estado de reposo inactivo. Y nuevamente aquí, cada linfocito va a expresar solo un tipo de receptor de T o receptor de células B en la superficie celular. Este repertorio puede ser infinito, ya que virtualmente cualquier tipo de antígeno puede ser reconocido. Cuando ocurre la activación entre el antígeno y el receptor de los linfocitos, se desencadena una proliferación monoclonal y además una maduración que va a ocurrir a lo largo de varios días, amplificando la respuesta inmune. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces se une el antígeno al receptor del linfocito B o T. Esto produce la activación de estas células que se va a manifestar como una proliferación monoclonal nuevamente. O sea, es decir, ese linfocito T reconoció el antígeno X y va a seguir creando linfocitos hijos que solo reconocen el antígeno X. Pero además tienen que madurar para que esta respuesta inmune sea adecuada. Los linfocitos B, algunos de ellos van a madurar en células plasmáticas, que van a ser sus formas maduras, que son capaces de secretar gran cantidad de anticuerpos específicos, que constituyen la inmunidad tumoral. Y algunos linfocitos T se van a transformar en células efectoras, que son capaces de secretar citoquinas y destruir microorganismos o células infectadas con patógenos intracelulares, que constituyen la inmunidad celular. En este gráfico, el antígeno es procesado por la célula presentadora de antígenos, lo presenta en la superficie junto con la molécula mayor de histocompatibilidad y lo presenta al linfocito T o B. Una vez que es identificado, ese linfocito T o B empieza a proliferar, quiere decir a reproducirse, a dividirse. Este linfocito B madura, sufre varios cambios, algunas terminan siendo células de memoria, pero otras son células plasmáticas, que digamos son las células efectoras del sistema humoral, y su función principal es la producción de anticuerpos que nos van a defender contra los diferentes agentes extraños. Y los linfocitos T igualmente proliferan y maduran. Muchos de ellos se vuelven células efectoras, produciendo citoquinas o ejerciendo un efecto citotóxico directo sobre la célula infectada. Los linfocitos fundamentalmente son el linfocito B, que como mencioné, su célula efectora madura es la célula plasmática,
que va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos tienen muchas funciones, como neutralización se unen al microbio y lo neutraliza, lo inmoviliza, o permite que sea fagocitada por las células, por los polimorfos nucleares o por los mononucleares, o si no, puede activar el sistema del complemento que ya hemos visto en la clase anterior y producir una lesión directa sobre la célula infectada o sobre el agente extraño. El linfocito T cooperador, que es un linfocito que también al reconocer al agente extraño se activa, se vuelve una célula efectora, pero cuya función principal no es atacar directamente a la célula infectada o al microorganismo, sino producir citoquinas que van a activar a otras células a ella misma y van a expandir o hacer que la respuesta inmune sea mucho mejor. Como ven aquí, activan macrófagos, produce inflamación, activa linfocitos T y B, aumentando su proliferación y diferenciación. Es una célula que coopera, como su mismo nombre lo dice, no ejerce un efecto directo. Regula, manda a todos los demás miembros de su ejército a que realicen una mejor tarea defensiva. En cambio, el linfocito T citotóxico, una vez reconocido ese antígeno microbiano, se une y libera sustancias citotóxicas, perforinas, granzimas u otras moléculas que inmediatamente destruyen a esa célula infectada. Tiene un efecto directo sobre la célula infectada. Y el linfocito T regulador, que como su mismo nombre lo dice, regula este sistema inmunológico, suprimiendo muchas veces otros linfocitos, la acción de otros linfocitos, para evitar que esta respuesta inmunológica en algunos momentos pueda ser exagerada o dañina para el cuerpo. Los linfocitos T, en su desarrollo, como cualquier cosa como cualquier célula que crece, muchas veces tiene que pasar por un tamiz, un filtro, que evite que algunas células anormales, que puedan ser dañinas para nosotros mismos, salgan a la circulación periférica y tengan un efecto deleterio o malo sobre nuestro cuerpo. Entonces los linfocitos en su desarrollo de maduración tienen que pasar dos obstáculos para que puedan ser linfocitos T funcionales que cumplen una función contra las infecciones y no contra nosotros. Y esos dos obstáculos fundamentales son que tenga un correcto reordenamiento de los genes de los receptores de células T, que sobreviva a la selección química y que sobreviva a la selección química. Esta tasa de sobrevida de estos linfocitos es de solo 3%. Quiere decir que de cada 100 linfocitos que se desarrollan, todos van, primero se ve que tenga un receptor de células T funcional y luego van al timo a sufrir otra selección positiva y negativa, pero al final de ambos pasos, solo 3 de cada 100 sobreviven y se convierten en linfocitos T funcionales. Lo importante del linfocito T es este receptor, este complejo, este receptor de células T, donde tenemos el receptor en sí, con sus unidades alfabetas, pero que trabaja unido, no covalentemente, con la molécula CD3. Este receptor de células T van a tener varios segmentos, que ya lo han analizado, ya lo han leído en sus lecturas. Entre ellos está el segmento V de variabilidad, de diversidad D, de unión J, constante, que está presente en las cadenas beta y delta. Sin embargo, las cadenas alfa y gamma de los receptores de células T no van a tener el segmento de diversidad. Teóricamente, se pueden formar hasta 108 receptores de células T diferentes. Pero, como ustedes saben, nosotros tenemos dos copias de cada cromosoma, uno paterno y uno materno. Por lo tanto, el reacomodo, el rearreglo de estos receptores debe hacerse de forma correcta en ambas copias de cada cadena, para ambas cadenas. Y en esto surge un concepto que se llama la exclusión alélica. ¿Qué significa esto?
Aquí lo vamos a explicar. Primero, en esta maduración del linfocito T, como dijimos, el primer paso para que sobreviva es que haya un rearreglo adecuado de las cadenas alfa y beta que componen el receptor de células T. Esto va a ocurrir en un microambiente compuesto por tejido endo y ectodérmico, como la médula ósea, como los moncitos, y que está colonizado por tejido hematopoyético. Quiere decir, en los ganglios, en la médula ósea, en el timo. Entonces, ese precursor linfoide que ha salido y que va a ir hacia la línea T, que es el precursor linfoide de linfocitos T, va a ir hacia el timo, ¿no? Ya va a sufrir un desarrollo. ¿Y cuál es el primer desarrollo? El primer desarrollo es este rearreglo de las cadenas. ¿Qué va a ocurrir? Primero, el receptor, el linfocito tiene que expresar la cadena beta del receptor de células T. Entonces, ustedes saben que los receptores de células T son cadena alfa y beta. La primera cadena que se va a expresar es la beta. Pero como tenemos dos cromosomas, de nuestro papá y de nuestra mamá, no se pueden expresar ambos genes al mismo tiempo. Solo uno tiene que expresarse. ¿Qué ocurre? Entonces, este linfocito al azar dice, bueno, primero expresaré el gen de mi mamá. A ver, ¿qué sale? Si sale una cadena beta adecuada, funcional, inmediatamente se suprime al otro gen, al otro cromosoma. Digamos, como salió de la mamá, automáticamente el gen del cromosoma paterno queda inactivado, porque ya no se puede producir otra cadena beta. Sin embargo, si ocurre lo contrario, este linfocito escoge primero el gen del lado materno, pero sale una cadena B defectuosa, inmediatamente el linfocito dice, bueno, esta no sirve, entonces que ahora salga el gen paterno. Entonces, recién ahí se activa el gen paterno y produce una cadena beta funcional. Si sale una cadena beta, si esta es funcional, perfecto, pasa al siguiente paso. Pero digamos, esta también será normal, entonces el linfocito es eliminado. Entonces, ese es el concepto de exclusión alélica que vimos aquí. Quiere decir que solo de los dos genes paternos o maternos, solo uno va a expresar la cadena beta, no ambos. Y una vez que uno es activado, que un gen, ya sea paterno o materno, que el gen paterno o materno produce una cadena beta adecuada, él sigue el otro gen queda inactivado para que ya no siga, para que no produzca esta cadena, sino habría dos cadenas beta y eso ocasionaría un problema. Pero eso va a depender mucho de cómo sea el desarrollo. Por eso les digo, primero tengo mis dos genes, papá y mamá, P y M, papá y mamá. Escojo mamá y no funciona, recién se activa el de papá. Pero si escojo de mamá y funciona, automáticamente el de papá se inactiva. A eso se refiere la exclusión alélica. Quiere decir que si un gen, si ya se produce adecuadamente la cadena beta, el otro gen queda inmediatamente inactivado o excluido para funcionar. Una vez que pasa esta etapa de la cadena beta, recién produce la cadena alfa. Y si sale una cadena alfa funcional, entonces se forma el receptor de células T. Entonces, este es el primer paso que se conversó, es el primer paso de control que tiene que sufrir el linfocito T para su maduración. Y si ustedes ven aquí y prestan atención, esto ocurre en la región subcapsular del timo. Y todos estos linfocitos que están recién sufriendo el rearreglo de su receptor de células T son tanto CD4 como CD8 negativos. Una vez que se forma su receptor de células T y se expresa en su superficie de membrana, estas células ingresan a la corteza del timo, siendo ya CD4 y CD8 positivos, o células doblemente positivas, como también se les conoce, y anteriormente células doblemente negativas. Y ustedes ya saben que en la corteza del timo
estos linfocitos T van a sufrir lo que se llama la selección positiva. Una vez que sobreviven a esta selección positiva, ingresan a la médula, pero ya la médula van a ingresar solo expresando un tipo de CD, o CD4 o CD8. Entonces, en su maduración, todos los linfocitos al inicio son CD4, CD8 doblemente negativos. Linfocitos CD doblemente negativos. Una vez que se hace el rearreglo y la expresión correcta del receptor de células T, se convierten en linfocitos CD4, CD8 positivos o doblemente positivos. A la corteza entran en ese estado. Entonces en la corteza del timo vamos a encontrar linfocitos doblemente positivos. Una vez que sobreviven a la selección positiva, ya ingresan a la médula, ya sea como CD4 o como CD8. Y en la médula sufren la selección negativa que vamos a conversar a continuación. Vemos aquí en este gráfico igual células que van doblemente negativas, proliferando, o sea, sin CD4, 8 y CD8 negativos. Doblemente negativa significa eso, CD4 negativo, CD8 negativo. Ingresan a la médula ya, acá sufren el rearreglo de las cadenas alfa y beta, la expresan y se convierten en células doblemente positivas, quiere decir CD4 y CD8 positivas al mismo tiempo. Nuevamente sufren ahí la selección positiva o la selección positiva en la corteza y ya ingresan en la corteza y ya entran a la médula del timo como CD4 o como CD8, donde van a sufrir la selección negativa y van a ir, y los que sobreviven ya van a la circulación periférica a los diferentes órganos linfáticos periféricos. La interacción entre el receptor de células T y el complejo mayor de histocompatibilidad no es una interacción perfecta, no es una clásica, un clásico encaje que se llama llave cerradura, quiere decir que no hay, la unión no es perfecta, hay ciertas irregularidades, debido a que ese receptor de células T es complejo, tiene varias moléculas, no es una sola molécula, tiene un eje inclinado respecto al eje del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y mucho más con el complejo de histocompatibilidad 2. Y la afinidad que ocurre entre ambas moléculas, entre ambos complejos moleculares, es mucho menos que la que ocurre entre un antígeno y un anticuerpo, mucho menos que entre una enzima y un sustrato. En conclusión, lo que quiere decir es que esta interacción, digamos, no es perfecta, no es como el juego de encaje, ¿no? Si ustedes recuerdan esos juegos que juegan los niños, que tienen figuras, una estrella, un triángulo, un redondo, un cuadrado, y el niño tiene que estar encajando las figuras donde entra, ya digamos, ese es un acople perfecto. Eso no ocurre en la interacción entre el receptor de células T y el complejo de mayor compatibilidad. Hay diferencias. Digamos, es un triángulo, un rectángulo grande, pero por ahí puede entrar un triángulo. Aunque entra, la unión no es perfecta, el encaje no es perfecto. Es por esto que esta interacción es breve, y para que haya una activación perfecta del linfocito T, este contacto breve tiene que ser múltiple, muchas veces, para producir el efecto deseado, ya que no va a haber un acople perfecto, un engranaje perfecto, no va a ser como un toque solamente. Se tocan por un ratito, se sueltan, se tocan por un ratito y se sueltan. Pero ese toque, ese contacto tiene que ser repetido, para que la célula T pueda ser activada correctamente. Entonces, ahora hablamos de la selección química, que es el segundo momento crítico de selección de los linfocitos T, donde van a surgir una selección negativa o una selección positiva. Y esto va a depender fundamentalmente de la intensidad con la que los linfocitos van a reaccionar al contacto con un antígeno propio. Entonces, a mayor intensidad va a haber mayor selección negativa. Mayor selección negativa a mayor intensidad y si hay mayor densidad de receptores en la superficie. Y si, digamos, ese linfocito T tiene muchos receptores y todos responden muy fuerte a los antígenos propios, sufre una selección negativa. Pero también lo contrario.
Si hay muy poca expresión de linfocitos de receptores T, de receptores, y la señal es muy débil, también sufren una selección nula y también son eliminados. Entonces, vemos aquí nuevamente el linfocito precursor, se vuelve, produce su receptor, y va al timo a sufrir este nuevo proceso de selección, donde puede producir esa selección positiva o negativa. Si no expresa ningún receptor, usualmente ese linfocito muere. Si expresa algún receptor, sobrevive. Y estos que expresan estos receptores van al timo, son presentados, se les presenta antígenos a través de las células epiteliales del timo o células presentadoras. Si hay un reconocimiento, un encaje normal, un reconocimiento adecuado, estas células sobreviven y esto se llama selección positiva. Pero si no hay un reconocimiento o el encaje es muy débil, estas células son eliminadas. Esto ocurre en la corteza y como mencioné, cuando ingresan a la corteza, estos linfocitos son CD4 y CD8 positivo. Sin embargo, ya al ser expuestos a los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 2, según qué tipo reconozca, si es el 1, ustedes saben que serán CD8, si reconocen al tipo 2 serán CD4, y ingresan a la médula como linfocitos CD4 o CD8. Ahí nuevamente son expuestos a un antígeno propio, y si este reconocimiento es muy fuerte y una reacción exagerada, una respuesta exagerada de este linfocito, entonces quiere decir que el linfocito es muy reactivo contra las células de nuestro cuerpo, y por lo tanto sufre una selección negativa. Como vemos aquí, solo van a sobrevivir en la selección positiva, aquellos linfocitos que son capaces de interactuar con los complejos mayores de histocompatibilidad que expresa el individuo. Y este proceso va a definir si este linfocito será CD4 o CD8. Entonces, entran doblemente positivos a la corteza, y en la corteza, si reconocen el tipo 1, serán CD8, si reconocen el tipo 2, serán CD4. Si sobreviven este paso, pasan a la médula, y en la médula sufren la selección negativa, donde van a morir por apoptosis la mayoría de los linfocitos que sean autorreactivos. Quiere decir que tienen una respuesta muy intensa a los péptidos propios, o a los antígenos propios de nuestro cuerpo. Entonces ya las células que hayan sobrevivido a ambos pasos van a salen del timo, o sangre periférica, como células T maduras, y ya pueden ir a ejercer sus funciones en los diferentes órganos. Entonces nuevamente vemos aquí lo mismo, ingresa el progenitor linfoide, que es doblemente positivo, no se olviden. Aprenden el desarrollo de esto. CD4, CD8 entra de esa manera. Una vez en la corteza del timo, va a reconocer o uno, o la molécula tipo 1 o la molécula tipo 2. Si es tipo 1, quiere decir que estos linfocitos van a expresar CD8. Si reconocen el tipo 2, van a expresar solamente CD4. Entonces ya entran a la médula del timo ya como linfocitos CD4 o CD8. Nuevamente aquí lo mismo, ven aquí, este es el timo, esta es la corteza, son presentados por las células dendríticas o las células epiteliales del timo, el antígeno, el linfocito T lo reconoce. Ven aquí que este linfocito tiene CD4 aquí, CD8 aquí. Si reconoce la molécula MHC tipo 1, será CD8. Si reconoce el MHC tipo 2, se convertirá en CD4. Ese no reconoce nada y muere. Entonces, estos dos pasan a la médula. Y bien aquí ya pasan, ya no expresando los dos correceptores, solo uno. O CD8 o CD4. Si aquí hay un acople perfecto, adecuado, una respuesta normal, sobrevive y sale la sangre periférica. Pero su respuesta es muy exagerada. Ven aquí el contacto es, como grafican el contacto, que es suave, ligero, pero aquí lo grafican como un contacto ajustado.
intenso, y dice que la respuesta es muy fuerte, entonces inmediatamente lo elimina. Nuevamente vemos aquí, selección positiva, negativa. Si hay mucha afinidad, inmediatamente muere. Entonces no olviden esa parte de la maduración. Y otro punto importante es que ustedes deben preguntarse, ¿cómo el timo, siendo una glándula u órgano linfoide a nivel del cuello, puede presentar todos los antígenos que tenemos en el cuerpo? Porque estos linfocitos T tienen que ser expuestos a las diferentes células, no solo las células del timo. Los miocitos, en este caso, los miocitos de las células cardíacas, o los hepatocitos, o otras células del epitelio intestinal, o del urotelio, también tienen antígenos diferentes y tienen que ser reconocidos. Entonces, ¿cómo llegan hasta el timo? Entonces, lo que ocurre es que usualmente como parte de la apoptosis, de la muerte programada de muchas de estas células, muchas veces estas células presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos, que limpian estos restos celulares, procesan estos antígenos en nuestro cuerpo y los trasladan desde las diferentes partes de nuestro cuerpo hacia el timo. Y en el timo, esos antígenos propios sirven, que han sido transportados al timo, sirven para ser presentados a los linfocitos y permite el reconocimiento de lo que es propio, de lo que es extraño. Entonces, estos linfocitos llegan al timo a través de la circulación, a través de las diferentes células presentadoras de antígenos, que los van transportando hacia el timo, donde hay un repertorio de antígenos que van a ser presentados a los linfocitos para que sufran una maduración correcta. Pero también hay otra manera de que suceda esto. El timo tiene células epiteliales de la corteza, células epiteliales tímicas de la corteza o células epiteliales tímicas de la médula. ¿Qué ocurre? Estas se pueden automáticamente sufrir un proceso de autofagia y destruir sus propios lisosomas, sus propios componentes celulares, y presentarlos como antígenos a los linfocitos para que reconozca, para ver si reconocen también a estas células, porque en realidad son células de nosotros, esos timocitos, que reconocen esos antígenos como propios. Como vemos aquí, estas células epiteliales del timo, por ejemplo, algunos péptidos los pueden, se pueden ser autofagocitados, se destruyen algunos componentes de algunos péptidos del retículo endoplásmico de los lisosomas. Estos péptidos son presentados hacia el exterior, hacia los linfocitos, o si no, son transferidos a las células dendríticas para que las presenten a los linfocitos. Entonces, el repertorio de antígenos que hay en el timo, que forman parte de los antígenos que van a ser presentados a las células, a los linfocitos, tienen dos fuentes, ¿no? De los tejidos periféricos recogidos por las células dendríticas o producidos directamente en el timo a partir de las células epiteliales que sufren procesos muchas veces de autofagocitosis, digiriendo sus componentes y presentando esos antígenos, esas mismas células, o transfiriéndolos a las células dendríticas para que las presenten a los linfocitos. El CD4 y CD8, como dijimos, se va a diferenciar fundamentalmente en la corteza cuando son expuestos a los diferentes antígenos de la célula dendrítica, y dependiendo de qué molécula reconozca, se expresará un CD4 o CD8, ¿no? Si es de tipo 2, expresará CD4, se convertirá en linfocito T helper. Se reconoce el tipo 1, expresará CD8 y se convertirá en un linfocito T citotóxico. Ambos tienen CD28, ambos tienen CD3. Lo que lo diferencia es el CD4, el CD8, CD4 helper, CD8 citotóxico. Y dentro de esta diferenciación hay una molécula del Notch1, que es importante, necesario, pero solo para la sobrevida del CD8, no del CD4. Y además es importante que el CD4 requiere una estimulación más prolongada de contacto de receptores de células T que el CD8. Una vez que ya sufrieron esta maduración en el timo, salen a la sangre periférica.
y en esa área periférica van a sufrir la activación. Para que se puedan activar estos linfocitos, quiere decir proliferen y empiecen a liberar citoquinas, a ejercer su mecanismo efector, requieren dos señales fundamentales. Primero, que haya un antígeno específico contra ese receptor, se una, lo reconozca e inmediatamente genere una respuesta, pero además no basta con ese reconocimiento entre el antígeno y el receptor. También tiene que haber citoquinas o moléculas coestimuladoras, como el CD80 o CD86, que permitan que esta respuesta, esta interacción sea correcta y tenga un mejor efecto. Entonces vemos aquí, esta célula T naïf o virgen se enfrenta a una célula dendrítica que está en reposo, que solo está expresando el péptido, y en el complejo mayor de esta compatibilidad. Sin embargo, si ocurre de contacto, esta célula T muere o queda anérgica, quiere decir que no produce ningún tipo de respuesta inmunitaria. Eso es para ver que no es suficiente el reconocimiento antígeno-anticuerpo. Si en cambio se enfrenta una célula dendrítica ya madura, que aparte del péptido, del antígeno, está llevando moléculas coestimuladoras, ya hay cierta proliferación. Pero sin embargo no es completa. Esta activación solo permite que se reproduzca, pero son células C todavía indiferenciadas. Pero sin embargo, se presenta o interactúa con una célula dendrítica activa, que es la forma que usualmente debiera ocurrir, que contiene no solo el péptido antígeno, los coestimuladores, sino que además está liberando citoquinas, como la interleuquina 12, hace que esta célula se active correctamente, produciendo no solo mayor cantidad, sino que sean células efectoras correctas, que empiecen a liberar o producir citoquinas o ejercer su efecto citotóxico directamente. Entonces, este gráfico, que es la sinapsis inmunológica, es para graficar y que ustedes comprendan mejor lo que se mencionó en diapositivas atrás, donde se decía que la interacción entre el receptor de células T y el complejo mayor de histocompatibilidad no era un acoplamiento perfecto, intervienen muchas moléculas, es una interacción corta y tiene que ser repetida para que pueda ejercer su efecto. Entonces ven ustedes acá que es este complejo, esta unión, es conocida como sinapsis inmunológica, similar a una sinapsis neuronal, intervienen muchas moléculas, el receptor, el complejo mayor, los diferentes coestimuladores, ligandos de la célula presentadora de antígeno, u otros tipos de CD que están presentes en la superficie de linfocitos T. Entonces, este contacto tiene que ser muchas ocasiones, y el contacto es corto, hasta permitir una activación perfecta, y se desencadenen todas las señales intracelulares que van a llevar a la proliferación y diferenciación o apoptosis de células T. Como vemos aquí, se van a requerir como mínimo 100 a 200, que hayan 100 a 200 moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígenos, que estimulen por lo menos a 2000 o 8000 receptores de células T. En promedio, una célula T nativa, virgen, requiere una estimulación de 15 a 20 horas para recién poder activarse y proliferar. Entonces ven ustedes que el tiempo es largo, y es precisamente porque la respuesta adaptativa también toma su tiempo, ¿no? Porque la interacción tiene que ser múltiple y además tiene que ser perfecta para que pueda producir unos linfocitos T que tengan un efecto inmunológico correcto. Los linfocitos T helper van a ser de muchos tipos. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación. Hay muchos tipos. Son T helper 1, 2, 9, 17, 22, o reguladores o foliculares. Y cada uno va a tener un efecto diferente, o van a intervenir en diferentes procesos inflamatorios, infecciosos, y van a ejercer, van a producir diferentes moléculas. Por ejemplo, el TH1, que digamos son los más conocidos, son los que van a intervenir en la inmunidad contra los microbios, contra las bacterias, y son las que intervienen más en el proceso de inflamación. Van a producir interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, tienen una inmunidad antiviral, son parte del proceso de inflamación, ¿no? Son las más conocidas, digamos.
Entonces, si tenemos un proceso de infección, una infección por un neumococo, por un virus, digamos, por el virus de la gripe, entonces los subtipos de linfocitos T que intervienen en esa reacción son los linfocitos T helper 1. Luego tenemos los T helper 2. Estos sobre todo van a interactuar en lo que es la inmunidad contra los parásitos o con el proceso alérgico. Entonces, las interleuquinas que se van a producir más frecuentemente son interleuquina 4, 5 y 13. El 5, ya lo saben, es una interleuquina que activa el eosinófilo. El 4 ayuda, es un factor de crecimiento de linfocitos B, y también ayuda a cambiar el isotipo, el tipo de inmunoglobulina de células plasmáticas. Interleuquina 13 estimula la producción de inmunoglobulina E. Por lo tanto, si digamos, una persona que está teniendo un fenómeno inflamatorio, un proceso infeccioso, contra, digamos, un parásito, un helminto, un gusano en el intestino, muy probablemente las células T que estén funcionando ahí sean las T helper tipo 2. Luego tenemos la T helper tipo 17, que fundamentalmente interviene en las respuestas infecciosas en mucosas, con los gérmenes extracelulares a nivel de las mucosas. La interleuquina más importante es la 17A y la interleuquina 22. La T helper 9, si ustedes ven aquí, tiene una respuesta similar a los T helper 2. Por lo tanto, serían un subtipo de las T helper 2. Por lo tanto, TH2 y TH9 tienen una función similar contra parásitos, contra los alergenos, ¿no? Y la interleuquina principal que producen los TH9 es la interleuquina 9. También tendrían algún rol importante en el proceso de asma, que es una enfermedad alérgica, o en la encefalitis autoinmune. El TH22, sobre todo, están participando en la curación de heridas, en el remodelamiento de los tejidos, en la piel. Por lo tanto, su efecto es fundamentalmente a nivel de la homeostasis de la piel, de las patógenos, de las enfermedades que ocurren a nivel de la piel, como las micosis, por ejemplo, son las micosis cutáneas. Y este subtipo de T helper, su citoquina principal que produce es la interleuquina 22. Luego tenemos los T reguladores, que fundamentalmente cuya función es regular, como su nombre lo dice, este es el fenómeno inmunológico, producir tolerancia, evitar que la respuesta inflamatoria sea exagerada y produzca daño al cuerpo. Las principales citoquinas que produce son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Luego tenemos las células foliculares helper, TFH, que ayudan sobre todo a los linfocitos B a nivel de los folículos, a que la respuesta del linfocito B sea adecuada, ¿no? La interacción que ocurre a nivel folicular entre el linfocito T y B, dentro del folículo, en el centro germinal, los linfocitos B van a proliferar, pero van a ser ayudados por estos linfocitos helper foliculares. Ayudan a que esta proliferación del linfocito B sea adecuada. La interleuquina que produce fundamentalmente son la 4 y la 21. Vemos aquí nuevamente los diferentes subtipos. El TH1 es la más frecuente, que está en todos los procesos de inflamación y que combate casi todas las infecciones, como las virales, las bacterianas. Y su principal molécula, interferón gamma, interleuquina 2, no se olviden. El TH2 y el TH9, que es la inmunidad contra patógenos extracelulares como los parásitos en los fenómenos de alergia. Interleuquinas 4, 5, 13 por el tipo 2 o interleuquina 9 por el tipo 9. Y el TH17 y 22, como vemos, estaban más relacionados con la piel, o con la curación de heridas, o con la remodelación de tejidos. Por lo tanto, intervienen más en esas zonas y son prácticamente similares. El 17 produce interleuquina 17 A o F y el 22 interleuquina 22. Y ambos actúan a nivel sobre todo de la piel o de los tejidos cutáneos, sobre todo cuando hay infecciones fúngicas cutáneas, ¿no? Micosis cutáneas. El regulador
el T follicular helper, que les dije que está en los centros germinales, en los folículos linfoides, y que ayudan al linfocito B a la producción de anticuerpos o a la reacción del centro germinal. Y los T reguladores, que es importante, su principal molécula efectora es la interleuquina 10, y el factor de crecimiento transformante beta, que produce o regula la respuesta inmune, suprimiendo a diferentes células inmunes para evitar que la respuesta inmune sea exagerada o también para evitar que haya una reacción, que se pierda el fenómeno de tolerancia y haya una reacción contra las células de nuestro cuerpo. Es decir, interviene en el proceso, suprimiendo los linfocitos que son reactivos contra nosotros. Aquí nuevamente lo mismo, el T regulador regula la respuesta inmune. El TH2, que participa en inflamación, como ya hemos visto. El TH1 que produce inflamación, el TH2 en los problemas alérgicos, junto con el 9, y el 17 y 22 en todo lo que es la homeostasis de la piel. Igual que en el sistema innato, hay una interacción entre los T helper y la inmunidad innata. Los T helper 1, que ya mencionamos, intervienen más en todos los procesos de inflamación, interactúan sobre todo con el macrófago, fundamentalmente, o los fagocitos, para producir muerte de las bacterias, o diferentes virus o parásitos. El T helper 2, que vimos en la defensa contra los parásitos o contra las reacciones alérgicas, fundamentalmente. Sus células efectoras son el basófilo, el mastocito, el eosinófilo. El T helper 17, que es en la curación de la piel, intervienen los neutrófilos y sobre todo actúan sobre los hongos cutáneos o bacterias extracelulares. El T helper 22, que funcionaba en la homeostasis, regeneración, en el remodelamiento de los tejidos, actúa sobre el queratinocito, que es la célula de la piel, produciendo péptidos antimicrobianos para su defensa. Entonces esos linfocitos de helper CD4 no tienen una acción efectora directa sobre las células infectadas, sobre los agentes extraños, sino regulan la respuesta inmunológica a través de moléculas efectoras como las citoquinas, que estimulan diferentes tipos celulares que van a producir el efecto. Quiere decir, es como el general del ejército que interactúa sobre sus diferentes soldados, dándole diferentes órdenes para que ataquen a diferentes agentes patógenos. Ahora vemos a los linfocitos T citotóxicos o CD8, esos linfocitos vírgenes. Bueno, no tienen ninguna función efectora, se encuentran en la sangre, en los nodos linfáticos, pero sí tienen una alta capacidad de proliferación. Una vez que son expuestos a un antígeno, se pueden volver células efectoras de memoria, células de memoria central. Las células efectoras de memoria tienen una función efectora rápida, están en gran cantidad en la sangre, migran hacia los tejidos, donde aumenta su capacidad proliferativa, y las células de memoria central más bien tienen una función más retardada y se localizan sobre todo en nodos linfáticos y tienen una muy alta tasa de proliferación. Ven ustedes aquí que estos linfocitos, esos diferentes subtipos de CD8, también tienen diferentes marcadores. Cuando son naif o vírgenes son CD45-Ra, pero cuando son ya efectoras son CD45-Ro. Además, que la célula de memoria efectora no expresa el CD62L, la que sí expresa la célula de memoria central. Entonces, en estos linfocitos T de memoria, va a haber primero un contacto entre los linfocitos T vírgenes con las células presentadoras de antígeno, se van a cebar de antígenos, va a haber una gran unión, una gran interacción entre célula T y la célula PC.
Ocurre durante el proceso de presentación del antígeno, luego hay un periodo donde ya producen las moléculas efectoras, interleuquinas, interferones, y algunas de estas células mueren o otras se convierten en células de memoria. ¿Y qué hacen estas células de memoria? Las células de memoria, ante la presencia nuevamente del antígeno, se reactivan mucho más rápido y conllevan una respuesta más rápida y más intensa. Usualmente los TC de memoria son CD62L negativo y los de memoria central, como vemos aquí, son CD62L positivo y los de memoria, sobre todo de memoria, son 62L negativo. Aquí está. Lo vemos aquí nuevamente, estas células de memoria, cómo se origina, una célula naïf, se expone al antígeno y se produce una célula efectora o una célula de memoria. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es que esta misma célula naïf se enfrenta a un antígeno, se vuelve célula de memoria, luego ya no hay antígeno, no hay una segunda exposición y se vuelve célula de memoria. La otra manera es una célula naïf, se expone a un antígeno, se produce una célula efectora de memoria temprana, nuevamente al antígeno y una célula de memoria tardía, efectora tardía. Si no hay antígeno en ninguno de esos estadios, se convierte en una célula central de memoria en el primer caso, de las células tempranas en una célula efectora de memoria en los casos de efectores tardíos. Y vemos aquí que el CD central de memoria es CD62L high, mientras que el CD62L, el efector de memoria, el efector de memoria es CD62L low, o sea, bajo, negativo, ¿no? Que es lo que está aquí. Aquí debe ser negativo y aquí debe ser positivo, ¿no? El efector de memoria es el CSR7 negativo, CD62L low. Y el central de memoria es SR7 positivo, y aquí debe ser positivo también. Central de memoria, CD62L alto. La otra manera de producirse es similar, hay antígenos, se vuelve célula efectora temprana, tardía o disfuncional, de acuerdo a las diferentes posiciones de los antígenos, pues, para que al final la no funcional morir, y si no hay más antígenos se vuelven células de memoria, ¿no? Los linfocitos T reguladores son naturales o profesionales, lo que lo caracteriza es la presencia del CD25. La presencia de CD25 caracteriza a los linfocitos T reguladores. Intervienen, producen sobre todo interleuquina 4, 10, factor de crecimiento transformante beta. Y como ven ustedes aquí, usualmente estas células reguladoras, como ven esta de aquí, célula T reguladora inactiva, estas respuestas inmunes, ¿no? Aquí vemos inactivando a TGLP1. Esa es su principal acción sobre el sistema inmunológico. Pero este regulador tiene que actuar de manera correcta. No es que actúa desde el inicio de la infección. Vemos en este caso, por ejemplo, en el cuadro A, aparece la infección, el sistema inmune responde ante este patógeno, entonces en ese momento hay una resistencia que el sistema inmunológico se ha suprimido y la supresión queda retardada por un momento. El papel de los T reguladores. Una vez que las células efectoras han hecho su efecto, han combatido este patógeno, liberando citoquinas o dañándolo directamente, ya pasó la infección, entonces en ese momento recién mejora, los linfocitos T reguladores empiezan a actuar y a evitar que esa respuesta inflamatoria sea excesiva. Es que igual como ocurría en la coagulación, se forma el coágulo, hay que evitar que este coágulo se siga formando indefinidamente y obstruya un vaso sanguíneo. Igual en este caso, hay un patógeno, las células del sistema inmune actúan, las células efectoras interactúan, produce inflamación, proliferación de neutrófilos, quimiotaxis, atraen múltiples células ya. Pero si eso no se detiene, este proceso inflamatorio, esta respuesta inflamatoria que es positiva al inicio, puede producir daño en el cuerpo. Entonces, en ese momento intervienen las linfocitos reguladores para evitar que este efecto inflamatorio sea mayor.
y simplemente cumpla su papel y se detenga, ¿no? Entonces vemos aquí en la balanza, al inicio de una infección, lo que predomina es el efecto efector de los linfocitos T, quiere decir el combate, el combate de la infección, y ya en la parte que ya el patógeno fue eliminado y hay una resolución del proceso infeccioso, predomina la acción de los linfocitos T reguladores sobre los linfocitos T efectores. Nuevamente vemos aquí los linfocitos T reguladores, tienen una gran actividad, inhibiendo los linfocitos T efectores, o eliminándolos, o evitando que liberen sus citoquinas, o actuando también sobre las células dendríticas, eliminando su presentación. Entonces estas células T reguladoras actúan sobre sobre los diferentes linfocitos T, sobre los sistemas componentes del sistema inmune, suprimiéndolos. Como ven, la principal molécula es la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta. Nuevamente, el linfocito T regulador tiene un efecto importante, suprimiendo el fenómeno inmune. Aquí vemos los diferentes subtipos de linfocitos T, TH1, TH2, que ya hemos revisado. Y este linfocito T regulador, a través de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, va a actuar sobre estas células. Vemos aquí que tiene muchas respuestas, inhibiendo las respuestas autoinmunes en otros tejidos, como los intestinos, pulmones, piel. Tiene también efecto sobre los tejidos linfoides, inhibiendo la maduración de las células dendríticas, de los linfocitos T dependientes de células dendríticas, o el cebado de antígenos hacia la presentación de antígenos hacia los linfocitos T. Pero también puede tener un problema, porque a veces estos linfocitos T reguladores también pueden evitar que el efecto inmunológico, la respuesta inmunológica contra las células tumorales sea adecuada. Como vemos aquí, puede evitar a veces que estas células CD8 citotóxicas reconozcan a estas células tumorales y por lo tanto algunas células tumorales pueden escapar del patrullaje del sistema inmunológico y producir cáncer, ¿no? Diariamente se producen células dañinas, células malas, células anormales, posiblemente células tumorales, pero son eliminadas por el sistema inmune. Pero una respuesta inadecuada o un efecto demasiado presente de estas células T reguladoras también puede tener un efecto contrario y permitir que alguna célula tumoral escape y empiece a producir enfermedad. Hay linfocitos T que también son innatos. Varios tipos de linfocitos T y B van a actuar como una respuesta rápida, incluso ante antígenos a los cuales no han sido expuestos. Estos linfocitos van a tener receptores somáticos rearreglados que actúan como si fueran células del sistema innato, pese a que son linfocitos T. Podrían ser un remanente de una respuesta adaptativa primaria. Existen dos tipos, los linfocitos TNK o los linfocitos T gamma delta. Los gamma delta tienen un receptor de células T, pero en vez de cadenas alfa y beta, son cadenas gamma y delta, y responden también a moléculas similares a los complejos mayores de histocompatibilidad, pero son incompletos, son las moléculas conocidas, pueden ser A o B y son conocidas como MICA A o B, MICA o MICA A o MIC-B. Y estas células gamma delta usualmente van a estimular, van a tener un efecto citotóxico, van a permitir la proliferación, liberación de citoquinas, van a participar en el proceso inflamatorio, pero sobre todo ante células dañadas, células productos de la inflamación, células que han tenido daño de ADN o probables células tumorales. Estas células liberan ligandos de estrés o moléculas de estrés que las reconocen estos linfocitos gamma delta y que ejercen todos sus efectos sobre estas células, ¿no? Eliminándolas. Los linfocitos TNK
porque tienen expresión de receptores de células T y también diversos receptores asociados a los linfocitos NK. Se activan por diferentes ligandos que son presentados por la molécula CD1D. Es el linfocito TNK. También es muy importante precisamente para protegernos. Y su defecto puede traer problemas. Si hay un defecto de la cantidad de linfocitos TNK, puede haber fallas en la regulación inmune, produciéndose cánceres, infecciones o procesos autoinmunes. Si hay una activación inadecuada, puede producir diferentes enfermedades autoinmunes como psoriasis, o mejor dicho, inflamatorias como psoriasis, otras enfermedades inmunológicas como el asma, alergias, rechazo de trasplante, enfermedad de injerto contra huésped. Por lo tanto, también son importantes en estas dos células, como ven ustedes, contra el combate de células anormales o células que tienen un daño en su ADN o células cancerosas o células que pueden o funcionan mucho en los fenómenos regulando de autoinmunidad, ¿no? Estas dos células de los linfocitos T innatos son muy importantes para esos procesos. Vemos aquí, este linfocito TNK, linfocito innatos, se exponen a diferentes antígenos, virales, bacterianos, moléculas de estrés, de daño, y su efecto efector a través de la liberación de citoquinas estimula a las células dendríticas, pero también tiene un efecto directo sobre células tumorales destruyéndolas. Y esas citoquinas que liberan estos linfocitos innatos también ayudan a la expansión y a la proliferación, a la maduración de las linfocitos, de las células del sistema inmune adaptativo. Hay también linfocitos intraepiteliales que se encuentran dentro, como su nombre lo dice, dentro del tejido, dentro del epitelio. Estas dos pueden tener un efecto positivo y un efecto negativo. Cuando este tejido está, el efecto positivo es que cuando están, digamos, en el epitelio intestinal, como vemos en el caso A, ingresa un antígeno alimentario, una bacteria, ayudan a que este epitelio produzca mayor moco y donde quede atrapado este germen o estos antígenos y no penetre el tejido de la mucosa intestinal. Igual, y provocando, evitando que haya daño o infiltración de leucocitos. Sin embargo, cuando ya ocurre la inflamación, muchas veces estas células linfocitos intraepiteliales producen mayor daño, ya que reclutan y estimulan atraen más leucocitos y liberan más citoquina, lo cual produce más inflamación y al final hacen que el daño en el tejido epitelial intestinal sea mayor, ¿no? Ese es el lado oscuro y el lado claro del efecto de los linfocitos intraepiteliales. Si bien nos permite combatir a los gérmenes o a los patógenos que pueden ingresar por la vía digestiva o de cualquier otra mucosa, también cuando ya ha ocurrido una infección y hay un proceso inflamatorio, muchas veces puede hacer que esta perdure o dure más tiempo, haciendo que se produzca mayor daño en los tejidos. Ahora vemos los linfocitos B. Los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, también sufren un proceso de desarrollo y maduración. Y ocurre en estadios tempranos, es en el órgano linfoide primario, que ocurre en médula ósea y vaso, y los estadios tardíos en el órgano linfoide secundario, como los ganglios linfáticos. También tiene dos puntos críticos. Recuerden que los linfocitos T, los puntos críticos son el rearreglo del receptor de células T y la maduración tímica. En este caso, los puntos críticos son la creación o la expresión de la cadena pesada de inmunoglobulina, y el segundo paso es la expresión de la cadena ligera de inmunoglobulina y la conformación del receptor de células B. Como vemos aquí, cuando pasa en el estadio de maduración, desde un progenitor linfoide común, que se va a convertir en un linfocito B, en la médula ósea, los que van a convertirse en linfocitos T se van al timo, los que van a convertirse en linfocitos B continúan en la médula ósea, y estos son las células pro-B. Para pasar a pre-B requiere, como vemos aquí, expresar primero la cadena pesada de inmunoglobulina G, y posteriormente para el paso de pre-B a célula B tiene que expresar la cadena ligera kappa o lambda. Ven aquí los diferentes marcadores que presenta.
Una vez que ya producen una cadena de inmunoglobulina funcional, la primera cadena que se produce es la inmunoglobulina M, todos los linfocitos en su maduración. En la médula ósea van a terminar produciendo inmunoglobulina M como primera inmunoglobulina, luego se va a agregar la inmunoglobulina D, y este linfocito con ambas inmunoglobulinas va a ir al vaso, donde va a madurar posteriormente, siendo expuesto a expresando mayor o menor cantidad de ambas inmunoglobulinas. Importante, noten ustedes que todos los linfocitos B siempre son CD19 positivos, ¿no? Mientras que estén en la médula ósea. Eso no lo van a perder. Y mientras que madura, van adquiriendo el CD10. Aquí tenemos el CD19 está en todos los linfocitos B, el CD20 en los estadios ya maduros, el CD23 también ya en los últimos estadios de maduración del linfocito B. Entonces, dijimos que hay dos procesos de desarrollo, de control. Uno es cuando se forma la cadena pesada y luego la cadena ligera. Entonces, en el paso de pre-P a pro-B se forma la cadena pesada. Las diferentes componentes de variabilidad, el dominio D, J primero, luego el dominio V. Entonces tiene que haber una expresión correcta de esta cadena pesada. Recién ahí, si hay una correcta, va a pasar de pre a pro B, de pro a pre B y de pre B a B cuando se produce la cadena ligera de la inmunoglobulina. Ustedes saben que la cadena pesada es la que determina el nombre de la inmunoglobulina. Si es inmunoglobulina M, la cadena pesada es la cadena pesada es la cadena mu, y de la D es la cadena delta. Entonces, nuevamente, recapitulando, los dos puntos críticos, el primero es la formación de la cadena pesada y el segundo punto crítico es la producción de la cadena ligera. Si ambos procesos ocurren correctamente, este linfocito B sigue su maduración, expresando primero inmunoglobulina M y posteriormente inmunoglobulina D y sale de la médula ósea. Luego puede haber también una maduración dependiente de antígeno, estos linfocitos B. Todo esto ocurre en la médula, no hay ninguna interacción con antígenos como ven ustedes aquí. Sin embargo, este linfocito maduro que sale de la médula ósea expresando ambas inmunoglobulinas se expone en los diferentes tejidos linfoides a los antígenos y hay una expansión clonal dependiendo del antígeno al cual ha sido expuesto, y ahí ocurre que este linfocito B que produce inmunoglobulina B e inmunoglobulina D en su superficie sufre un switch, un cambio, y se vuelve inmunoglobulina M negativo, inmunoglobulina D negativo, y empiezan a producir inmunoglobulina contra la cual van a ejercer su efecto. Digamos, se presentaron, digamos, ante un agente vírico, muy probablemente un agente bacteriano solo produzca inmunoglobulina G, pero no sé, se presentaron un péptido, un antígeno derivado de un parásito, muy probablemente produzca inmunoglobulina E. Entonces, dependiendo del antígeno al cual se han expuesto, van a producir un solo tipo de inmunoglobulina, y eso es lo que ocurre, el switch o el cambio de isótopo, ¿no? de isotipo, en los tejidos linfoides periféricos. La inmunoglobulina, ya lo saben ustedes, es un tetrámero conformado por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, unidas por puente disulfuro. Hay una región variable y una región constante. La región variable es donde se va a unir el antígeno, y la región constante es la que es reconocida por los receptores de anticuerpos o que están ancladas en la membrana del linfocito B. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas, M, G, A, E y D. Ya saben, el nombre viene dado por el tipo de cadena pesada que expresa. La más frecuente es la inmunoglobulina G, la que está en mayor cantidad en la sangre. Algunas características importantes de cada inmunoglobulina que tienen que conocer y aprender son las siguientes. La inmunoglobulina M siempre está en forma de pentámero, y la inmunoglobulina A en forma de dímero. Esta inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de mucosas, expresada sobre todo en las mucosas intestinales, en las mucosas respiratorias, y se encuentra en forma de dímero. Luego, su respuesta al complemento
es muy diferente. La molécula de inmunoglobulina que tiene mayor fijación al complemento, que produce una activación del complemento mayor, es la inmunoglobulina M, mientras que la inmunoglobulina G, la respuesta contra el complemento es, si bien ocurre, es mucho menor, mientras que las otras tres no tienen ninguna respuesta. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la G. La inmunoglobulina que está asociada a las respuestas alérgicas es la E. La inmunoglobulina asociada a las mucosas es la A. Y la inmunoglobulina G y M pueden ser moléculas, pueden ser oxoninas, participar en la oxonización, que es mejorar el reconocimiento de unirse a los péptidos microbianos y mejorar que estas sean reconocidas por las diferentes células efectoras del sistema inmune. La oxonina es como una molécula, digamos, IgM, IgG se une a una bacteria o a un antígeno bacteriano, y al unirse mejora su efecto de reconocimiento. Puede ser reconocida más fácilmente por diferentes tipos como los macrófagos o los neutrófilos o por otro tipo de células. Entonces, la oxonización es eso, la mejora en el reconocimiento de los antígenos extraños por las células del sistema inmune. Entonces, pero quien tiene mejor efecto de oxonización es la inmunoglobulina G. Entonces, resumiendo, la inmunoglobulina M está en forma de pentámero y es el principal, tiene una activación fuerte del complemento. La IgG es la inmunoglobulina más frecuente, está en forma de monómero, fija el complemento, pero en poca cantidad, es la única que atraviesa la placenta y su fenómeno, su acción de oxonización es mucho mayor. La A anda en forma de dímero y fundamentalmente es la inmunoglobulina de las mucosas. La inmunoglobulina E y D son el monómero y la E es la importante en los procesos de alergia. Esto es lo mismo, vemos aquí, la M pentámero, la G la más frecuente, atraviesa tejidos y placenta, activa la IgG1 es la que activa el complemento por vía alterna, y el IgM activa el complemento por vía clásica. El IgM monómero y con las células mastocitos y basófilos que intervienen en la respuesta alérgica. La IgA es la inmunoglobulina de las mucosas. Y la IgD anda en trazas en poca cantidad, usualmente unido a la inmunoglobulina M. Nuevamente, las cantidades pesadas también se unen las variables V, D, J y C. La ligera solo tiene los dominios V, J y C. Y no olvidar que los linfocitos B al inicio van a expresar inmunoglobulina M o D. Inmunoglobulina M todos y posteriormente se agrega la inmunoglobulina D. Y luego ya va a haber un cambio, un switch, como vimos en el gráfico anterior, cuando ya son expuestos a un antígeno y cambian de isotipo y solo expresan, ese cambio ocurre en la región variable y van a expresar solo un tipo de, van a producir solo un tipo de inmunoglobulina. Esto ya conversamos, anda siempre en forma de pentágono, la inmunoglobulina M, es la que aparece más temprano precisamente, como hemos visto en la maduración. La IgD en forma de monómero, no se sabe mucho su efecto, pero se cree o se postula que sobre todo su efecto es a mayor a nivel de los tejidos, a nivel de la piel o de las mucosas. La IgA en dos tipos, la 1 es monomérica, que está en el plasma, pero está en poca cantidad, y la 2, que está en forma de dímero, que está en las mucosas, en las secreciones, en las lágrimas, saliva, en el moco intestinal, en la leche materna, y es la más predominante en esos tipos de líquidos biológicos. Constituye la primera línea de defensa, ya que se adhiere a los antígenos y evita que se unan a los microorganismos y evita que se unan a las mucosas. Y también tiene papel en lo que es el procesamiento de antígenos alimentarios en el intestino. El receptor de células B está formado solamente por la inmunoglobulina más las proteínas Ig-alfa y Ig-beta, que son CD79A y CD79B. Es igual que el receptor de células T. No solo está la inmunoglobulina, sino otras moléculas como la Ig-alfa, Ig-beta y otros ligandos que también permiten que haya un contacto adecuado con el antígeno. Eso desencadena una señalización intracelular que va a permitir la proliferación y activación de los linfocitos B. La IgE en poca cantidad en plasma es un monómero, ya saben, es parte importante de la inmunidad, de la hipersensibilidad inmediata, ¿no? Las alergias. Y nos ayuda también contra el combate frente a los parásitos. Entonces, igual que ocurre la tolerancia
en la linfocitos T también ocurre en los linfocitos B. Los linfocitos T, acuérdense que esa tolerancia ocurría en 2 puntos críticos a nivel de la formación del receptor de células T y luego la maduración en el timo, con la selección positiva y negativa. Y en cambio, en el linfocito B también va a ocurrir la tolerancia central y periférica. La central ocurre en la médula ósea y en el vaso del linfocito B inmaduro, y la tolerancia periférica en los centros germinales de los folículos linfoides. Pero ya es la tolerancia de la regulación de las células B activadas por antígeno. Igual que los receptores de células T, estas variantes, estos dominios, diferentes dominios de los linfocitos B, de las regiones V, D, J, son también aleatorias y van a producir diferentes tipos de receptores. Pero eso también puede traer problemas de formación de células autorreactivas. Por lo tanto, también van a ser, se van a reconocer o van a ser expuestos a diferentes antígenos propios para ver cómo ocurre su respuesta y va a ocurrir una selección negativa. Lo diferente en esta selección negativa es que aparte de producir que se puedan ser eliminados, es que hay también reacomodos en la formación de los receptores de las inmunoglobulinas. Como vemos aquí, mencionan de lesión y lesión de receptor, quiere decir que estos receptores de inmunoglobulina, las inmunoglobulinas que se producen, si alguna de esas inmunoglobulinas reconocen un péptido, a un antígeno propio de nuestro cuerpo, inmediatamente ingresa nuevamente al linfocito B, porque ustedes saben que todas las proteínas se producen dentro del citoplasma y luego son transportadas y pueden caer en el citoplasma o pueden anclarse en la membrana. La inmunoglobulina se ancla en la membrana del linfocito B. Entonces, si reconoce un antígeno propio, digamos, reconoce a una célula cardíaca, inmediatamente ese linfocito dice, no, esto no puede pasar porque si no me va a atacar mi corazón. Entonces, ese anticuerpo regresa, se endocita nuevamente hacia el interior de la célula y sufre un rearreglo, ¿no? Cambia la cadena. Si es la cadena ligera, la cambia. Si la cadena pesada, la cambia por otra hasta producir una nueva inmunoglobulina y ver nuevamente que esta no reaccione contra la otra célula, ¿no? Esos son procesos de lesión o de edición. Entonces, como vemos aquí, la primera opción de selección negativa es que ocurra la edición, es decir, no es que lo mate directamente, sino edita, le da la oportunidad a que tú, linfocito B, me vas a atacar, no te permito salir. Primero, cámbiame tu receptor, prodúceme otro. Y lo que cambia primeramente es la cadena ligera. Si después de la edición no se puede eliminar esas células reactivas, no cambia sus linfocitos, entonces ahí sí pueden entrar en anergia o de lesión, ¿no? O pierden el anticuerpo y ya son células sin receptores y no hacen ningún efecto, o entran en anergia, son inhibidas y tampoco tienen ningún fenómeno, ningún efecto inmunológico. Vemos aquí en la tolerancia central en la médula ósea y en el vaso y la tolerancia periférica en los órganos linfoides, en los folículos linfoides sobre todo. Entonces esta célula pre-B inmadura va madurando y ven aquí, hay los fenómenos de tolerancia, incluyen la edición, la delesión, la anergia o la ignorancia. O sea que ignoran esas células inmediatamente. Cuando van a la parte periférica, en la tolerancia periférica, si aún persiste ese daño, entra nuevamente a revisión, si no, eliminan ese antígeno o esa inmunoglobulina para que ya no esté ahí, o entran en anergia, que es decir, que eliminan todos sus receptores o eliminan su respuesta a cualquier citoquina. No va a haber respuesta. O bloquean su diferenciación. O sea, hay varios métodos diferentes a los que ocurrían en los linfocitos T. En los linfocitos B hay mucha mayor cantidad de métodos, de mecanismos de tolerancia. ¿Ya? Los principales, la edición, la delesión y la anergia, que ocurre sobre todo a nivel central, pero a nivel periférico también tiene que sufrir una nueva revisión de los antígenos propios y extraños. Usualmente hay mayor cantidad de células reactivas acá en el mecanismo de tolerancia central, pero luego disminuyen cuando ya pasan al tejido periférico, y ahí también pueden haber problemas, ¿no? Pueden incrementarse algunas células reactivas nuevamente. Pero eso tiene que estar controlado de manera adecuada. Esto lo vemos aquí, por ejemplo. Esta es la tolerancia central, lo que les dije, ¿no? Este es un antígeno propio. Esta inmunoglobulina la está reconociendo, el anaranjadito, que es la cadena ligera. Y entonces los linfocitos dicen, no, tú no puedes pasar el control, porque está reconociendo a este antígeno que es de nosotros. Entonces regresa otra vuelta, endocita esta inmunoglobulina y cámbiame esa cadena ligera por otra.
Entonces la cambia y la produce un amarillo. Entonces pasó el filtro, ya no reconoce el anaranjado, es amarillo, entonces ya puedes salir de la médula ósea. Con el vaso sal y pasa a la siguiente maduración, expresa la inmunoglobulina M, luego expresa la inmunoglobulina D, igual. Y van siendo expuestas a diferentes puntos, ¿no? En la parte central y en la parte periférica. Ahí también son expuestos a otros antígenos y si sale perfecto ya se le da un linfocito B activo funcional. Entonces vemos aquí nuevamente la activación de los linfocitos B ocurre en varias fases. En la primera fase ocurre el sitio de infección, el antígeno, la célula dendrítica lo procesa, lo puede llevar a las zonas, a los folículos primarios, o si no, a los presentar los antígenos T, estos antígenos T, estas células T se van o llevan estos antígenos hacia los folículos linfoides y lo presentas a las células B y los linfocitos B empiezan a proliferar y pueden convertirse en células plasmáticas, que son células efectoras produciendo su inmunoglobulina, o pueden convertirse en células B de memoria. En este centro germinal, como vemos, estos linfocitos que quedaron en el centro germinal se vuelven células B de memoria y cuando hay una infección, inmediatamente responde y la respuesta es mayor, ¿no? Y se convierten en células plasmáticas que son las que producen los linfocitos, los diferentes inmunoglobulinas o anticuerpos. Y como ven, esto puede durar 7 días en promedio o más, ¿ya? Desde la primera sinapsis 1, que es la presentación del antígeno a las células T, de la sinapsis 2, que es la presentación del antígeno de las células T hacia los linfocitos B, la diferenciación en células plasmáticas o las que se quedan en el folículo secundario, estas pueden convertirse en células de memoria en los días siguientes. El receptor de células B es un hexámero compuesto por la inmunoglobulina y la Ig alfa, Ig beta, que son CD79A y B, que ustedes vieron en el gráfico. Estas están utilizadas a diferentes moléculas a tirosina quinasas, que son las que van a activar las señales intracelulares. También va a haber coestimuladores, así como en los linfocitos T. Hay coestimuladores positivos como CD19, 21, 45, 38, 81, o negativos, como el CD22 o el SHP1. Y la interacción entre el linfocito B y T se da a través del CD40, el ligando CD40, y entre el CD28 y el B7. Nuevamente vemos aquí la diferenciación del linfocito B en la médula ósea y en la periferia. En la médula ósea, para pasar de pro-B a pre-B, tiene que haber un arreglo adecuado de la cadena pesada de inmunoglobulina, y para pasar de pre-B a B, tiene que haber un arreglo adecuado de la cadena ligera. La cadena pesada es la que da el nombre de la inmunoglobulina, puede ser mu, delta, gamma, alfa o epsilon, y la cadena ligera, que son las capolanas, ¿no? Y ahí también siguen el rearreglo. Si hay alguna alteración, tiene que ser una edición, una edición de esos receptores. Pero en la parte periférica, en la parte central acá de la maduración, no depende de ningún antígeno, y en la parte periférica ya tiene que haber una presentación de antígeno por un linfocito T o por una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, y el linfocito B ya se vuelve un linfocito B activado, ¿no? Volviéndose en una célula plasmática o en una célula de memoria. Y en esa activación del antígeno es donde va a ocurrir el switch de la inmunoglobulina, el cambio de isotipo, y deja de expresar inmunoglobulina M y D y expresa la inmunoglobulina específica al antígeno. Vemos aquí, igual en este gráfico, el linfocito T presenta ese antígeno al linfocito B, va al centro germinal, prolifera, sufre diferentes maduraciones somáticas y ocurre el cambio de isotipo. El cambio de isotipo es el cambio de tipo de inmunoglobulina que expresa el linfocito B. No olviden, nuevamente, todos los linfocitos B expresan inmunoglobulina M y D al salir de la médula ósea, y en los ganglios linfáticos, cuando se ponen a los antígenos, van a cambiar de isotipo y van a cambiar de inmunoglobulina específica contra el antígeno contra el cual han sido expuestos. Y este linfocito, al igual que los linfocitos T, siguen dos pasos: se vuelven efectoras, son las células plasmáticas que producen anticuerpos, o se quedan como linfocitos B de memoria. Nuevamente vemos aquí igual
al reconocimiento del antígeno. Este linfocito B naïf virgen está represando IgM e IgD. Se le presenta el microbio, se activa, prolifera y se diferencia, ¿no? Puede ser en un linfocito B de memoria o en una célula plasmática que puede producir diferentes anticuerpos. Puede seguir produciendo inmunoglobulina M. Puede cambiar de isotipo a IgG. O puede tener una maduración de esa afinidad y producir anticuerpos más afines con mayor respuesta al antígeno, que se llama maduración de la afinidad, y producir inmunoglobulinas G de alta afinidad. Los antígenos igual son presentados en los linfocitos B, en el caso de las T por las células presentadoras de antígenos y en el caso de las B por las células dendríticas foliculares. Es similar, aunque las moléculas que intervienen son diferentes, ¿no? Aquí interviene el complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor de células T, en los linfocitos T. Sin embargo, en los linfocitos B intervienen las inmunoglobulinas con el receptor de células B y los antígenos nativos que se presentan. En cambio, en el T no se presenta un antígeno completo, sino un antígeno procesado, solo un péptido, una porción del antígeno. En cambio, en el linfocito B se puede presentar todo el antígeno nativo. Es una diferencia importante. Las coseñales, que son el CD28 en el T, el CD40, el ligando CD40 en el linfocito B, las citoquinas que liberan son diferentes, y las moléculas de adición son similares en ambos, ¿no? Si bien son diferentes moléculas que intervienen, el proceso es similar. ¿Bien? Los linfocitos B tienen muchos efectos, también interactúan con las diferentes células del sistema innato, uno de ellos los basófilos. Por ejemplo, el linfocito B, un basófilo, puede detectar una bacteria, un microbio, lo procesa, lo presenta, libera citoquinas como interleucina 4, lo cual estimula a los linfocitos B, y estos pueden sufrir el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina D, G o A. Entonces, es muy importante, y este tipo D puede estimular en los tejidos, sobre todo en mucosas, como se vio, mayor producción o mayor estimulación de los basófilos. Entonces, hay una retroalimentación positiva. Entonces no se olviden, cuando el linfocito B madura, sale siempre con inmunoglobulina M y D como segunda inmunoglobulina, y una vez que los tejidos periféricos en los folículos linfoides es expuesto a diferentes antígenos por los linfocitos T, van a sufrir una activación, una maduración diferente y van a cambiar el isotipo, van a eliminar o pueden seguir expresando inmunoglobulina M, pero usualmente cambian de isotipo y van a producir una inmunoglobulina específica para el antígeno al cual han sido presentados. Igual con el neutrófilo también hay interacción. Estos neutrófilos pueden ingresar a los tejidos linfoides, estimular, llevan los antígenos, los presentan, hacen que esos linfocitos B se conviertan en células plasmáticas y produzcan más inmunoglobulinas, mayor reconocimiento y mayor acción de los neutrófilos. Igual siempre están interactuando tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adquirido, ¿no? Ambos se ayudan para que la respuesta inmune sea correcta. Hay tipos también de linfocitos B. Tenemos el linfocitos B1, B2, linfocitos de memoria, linfocito regulador. El linfocito B1 son los que se van a formar primero y tienen una activación independiente de las células T. Es lo que ocurre solamente a nivel de la médula. El linfocito B2, en cambio, es dependiente del antígeno T en la zona folicular e independiente de la zona marginal, pero este linfocito B2 está fundamentalmente en los folículos linfoides. Como vemos acá, el B1 produce anticuerpos y es independiente del antígeno T, de la presencia de antígenos por células T. Sin embargo, en los centros linfoides, a nivel folicular, a nivel marginal, no hay antígeno, pero a nivel folicular en el centro, sí requiere el antígeno para su expresión. Los B1 son los más tempranos en el desarrollo, producen principalmente inmunoglobulina M, como mencioné, es un efecto T independiente. Se localizan sobre todo en las serosas, pleura, peritoneo, sino también en el vaso. El B1A es una fuente principal de anticuerpos y el B1B produce usualmente anticuerpos dirigidos contra
patógenos específicos. Los B2 también tienen dos tipos. Como dije, la zona marginal es independiente de la zona de los antígenos de los linfocitos T, y los foliculares son dependientes de los linfocitos T. Y el B regulador también produce, al igual que el linfocito T regulador, interleuquina 10, y también su principal efecto es regular la respuesta inmune, como vemos en este gráfico, ¿no? Evitando mayor o menor efecto de la respuesta inmunológica, ya sea actuando sobre los CD4, sobre los anticuerpos, sobre la misma célula dendrítica, sobre los linfocitos T reguladores, o haciendo que la respuesta TH1 sea menor, o actuando sobre las células cancerosas, también inhibiendo a veces la actividad antitumoral. Y los de memoria, igual que los linfocitos T, se van a formar después del reconocimiento de antígenos y quedan ahí como almacén, como reserva cuando ocurra una infección, y la respuesta puede ser mayor o de mejor efecto. Realmente vemos aquí la célula linfocito bien maduro, que está en la médula ósea y expresa inmunoglobulina M y D, sale a la sangre periférica, va a los órganos linfóides periféricos, donde la respuesta va a ser independiente de las células T, se activan y va a cambiar su isotipo, su tipo de inmunoglobulina que necesita, y luego o se va a convertir en una célula plasmática o se va a quedar en una célula de memoria, ¿no? En la zona marginal es usualmente T independiente, y en la zona folicular es T dependiente, es una respuesta dependiente de linfocitos T. ¿Ya? Pero vemos en ambos igual, siempre el producto final es una célula plasmática, una célula de memoria. Pero en las respuestas dependientes de linfocitos T, la activación es mayor y ocurre ese switch, ese cambio de isotipo de la inmunoglobulina. ¿Ya? No se olviden que ocurre ese cambio de isotipo al activarse. No sigue persistiendo la inmunoglobulina M y D primitiva, sino cambia dependiendo del antígeno al cual ha sido expuesto. Y puede producir IgG, IgA, IgE o incluso también IgM. Pero ya se vuelve específico. Pueden haber también, al igual que los linfocitos T innatos, también puede haber linfocitos B innatos. Estos linfocitos B innatos tienen una respuesta diferente a la... van a reconocer polisacáridos bacterianos. Va a haber una fuerte unión con estos antígenos, o pueden reconocer PANS, o pueden reconocer DAMS directamente, como reconocen las células del sistema inmune innato a través de receptores TOL o receptores de citoquina. Esto produce una fuerte señal sobre estas células B innata de memoria, y van a quedar ahí reservadas para una próxima exposición al antígeno. El linfocito B tiene muchas funciones. Muchas de estas funciones es a través de su molécula efectora, que son los anticuerpos inmunoglobulinas. Cuando se convierte en célula plasmática, produce gran cantidad de inmunoglobulinas. Actúa también en la presentación de antígenos, estimula los linfocitos T, hace un balance entre la respuesta TH1 y TH2. Va a los tejidos linfoides, donde prolifera, producen citoquinas, participan en la curación de heridas, intervienen mucho en lo que es rechazo de trasplantes, la actividad antitumor, y en las células dendríticas, en la regulación de células dendríticas. Como vemos, el anticuerpo es el fundamental, la molécula que produce todos los efectos, o que estimula todos los efectos de los linfocitos B. Esta inmunoglobulina o anticuerpo puede neutralizar microbios y toxinas, puede ozonizar y permitir la fagocitosis de los microbios, puede producir una citotoxicidad de frente, una citotoxicidad directa de la célula que depende de los anticuerpos, puede haber lisis de microbios, puede haber fagocitosis, ozonización a través de las moléculas del complemento. Activando el complemento tiene muchas funciones. El complemento puede actuar directamente matando a los microbios, o permitiendo a través de las moléculas C3b que sean ozonizadas y reconocidas por diferentes fagocitos, o también estimulando la inflamación a través del C5a o del C5b. Entonces, es el linfocito B efector o célula plasmática,
a través de la producción de anticuerpos, va a cumplir diversas funciones importantes para la protección de nuestro cuerpo. Entonces vemos aquí la diferencia cuando hay una respuesta inmune sin anticuerpo o con anticuerpo. Sin anticuerpo, este germen puede ingresar, este puede ser infectado, el celular puede ser infectado por el microbio, en otro caso, o puede haber una toxina y dañar la célula. ¿Qué ocurre en ambos casos? En el tejido, en el epitelio, si hay anticuerpos en ese epitelio, se unen a este microbio, lo inmovilizan y no permiten que ingrese. Si esa célula que fue infectada por el microbio, por el microorganismo, hubiera tenido un anticuerpo por ahí circulando, estos anticuerpos hubieran bloqueado a estos microbios y hubieran evitado que ingresen a las células infectadas. Si hay una toxina, por ejemplo, la toxina del tétano, o de la difteria, quiere ingresar acá de la pertusis, quiere hacer daño, ¿qué hace? Este anticuerpo se une a esa toxina y evita que se una a la célula y la destruya. Entonces también mejora ese anticuerpo, la presencia del anticuerpo mejora, tiene funciones de bloqueo, de evitar la penetración de los microbios o neutralizar la toxina, lo cual le permite que la respuesta inmune sea mejor, ¿no? Y nos protege de muchas infecciones. Igual acá está para que vean la respuesta primaria y secundaria. La respuesta primaria del linfocito B es la primera infección, puede tomar mucho más días y el pico de la respuesta primaria es mucho menor que lo que ocurre cuando ya hay linfocitos B de memoria y la respuesta secundaria es de mayor efecto, es mucho más rápida y hay una mayor producción de inmunoglobulinas con mayor afinidad. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son esta molécula que es capaz de inducir una respuesta inmune y puede reaccionar con los anticuerpos formados, suelen ser moléculas grandes. Entonces, antígeno es cualquier molécula que puede producir una respuesta inmunológica, no se olviden eso. Hay antígenos nativos, autoantígenos, según su origen pueden ser endógenos o exógenos. Los nativos son antígenos que se mantienen en su forma natural, que no han sido procesados por las células presentadoras de antígenos. Los autoantígenos son proteínas o complejos del propio cuerpo, que son reconocidos por el sistema inmune. Puede haber antígenos endógenos que son generados al interior de una célula como producto del metabolismo normal celular o por infecciones virales o bacterias intracelulares. Entonces, esos microbios han sido procesados y han producido antígenos endógenos o exógenos que han entrado al cuerpo desde el exterior, ya sea a través de inhalación, ingestión o inyección. ¿Qué es lo que ocurre? Como vimos, los receptores de células T no reconocen antígenos nativos, como vimos en ese gráfico. Los antígenos, para que puedan ser presentados a los linfocitos T, necesitan ser procesados previamente en las células APC, células presentadoras de antígeno, que lo convierten en un péptido lineal. Recién cuando han sido procesados, como ustedes han visto en sus lecturas, el procedimiento es diferente, tanto si se trata de un antígeno soluble o de un antígeno endocitado, y cada uno de estos en su proceso diferente se va a unir a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, y recién en ese caso, unido a esta molécula, va a ser presentado a los linfocitos T. Entonces, una primera diferencia es que los linfocitos T no reconocen antígenos nativos, sino antígenos procesados por las células presentadoras de antígenos y que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene que cumplir esos requisitos para que el receptor de células T los pueda reconocer. Y ya saben ustedes, lo hemos repetido muchas veces, los T-helpers solo van a reconocer a los antígenos que están ligados a la complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y los T8 citotóxicos, los CD8 citotóxicos que estén asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los antígenos exógenos son captados por las células presentadoras de antígeno, las procesan, sufren proteólisis, desnaturalización y luego son unidas al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y los presentan a los linfocitos CD4. Entonces, hay un antígeno exógeno que lo capta la célula por endocitosis, ingresa hacia la célula presentadora de antígeno, esta lo procesa, destruye esas proteínas hasta producir un péptido lineal pequeño que se une a este complejo mayor de histocompatibilidad 2 y lo presenta al linfocito CD4. En cambio, los linfocitos CD8 usualmente reconocen antígenos endógenos. Los antígenos endógenos, que
están circulando ahí en el citoplasma o que han sido procesados ahí, son degradados a través de la vía de la ubiquitina y se fusionan con los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y salen a la superficie y son reconocidas por receptores de células T de los linfocitos CD8. Y no olviden otro hecho importante, que las complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 solo son expresadas por las células presentadoras de antígenos, mientras que los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 son expresadas por cualquier célula nucleada del organismo. Cualquier célula con núcleo expresa complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces ya sabemos aquí qué es inmunidad celular humoral. Ya ustedes lo pueden definir. Inmunidad celular es aquella que está dirigida por los linfocitos T, pueden ser T helper o T citotóxicos, y su principal efectores en los T helper es la producción de citoquinas que regulan todo el sistema inmune. Las diferentes células del sistema inmune hacen un trabajo coordinado, mientras que los T citotóxicos actúan directamente sobre la célula infectada o dañada y la destruye directamente por un fenómeno de citotoxicidad directa. En cambio, la inmunidad humoral está dando su principal célula a los linfocitos B, y la principal molécula que interviene son los anticuerpos, que tienen muchas funciones como hemos visto, ya sea activando el complemento, neutralizando toxinas, neutralizando microbios, también estimulando la proliferación de otras células. Eso es lo que son las funciones de los anticuerpos, ¿no? Tienen muchas funciones, como neutralización de toxinas, activación del complemento, también neutralización de microbios en las mucosas de los epitelios, oxonización, que permite la fagocitosis y reconocimiento por las células del sistema inmune, o la citotoxicidad directa al unirse directamente a la célula dañada, al microbio, el linfocito, la célula NK lo puede reconocer y directamente lo destruye, y fundamentalmente también a través de la activación del sistema del complemento. Entonces acá hay una pregunta, es importante solo para que puedan reconocerla o puedan saber o entender qué sucede en este caso. Dice: una persona que recibe un paquete globular isocompatible presenta las dos rastros fundidos un episodio de hemólisis. ¿Qué reacción de hipersensibilidad puede aparecer? Ya ustedes han visto en las prácticas que usualmente cuando hay una transfusión sanguínea tiene que haber una compatibilidad tanto del grupo como del factor, del grupo ABO, del factor RH. Sin embargo, hay igual antígenos menores que están expresados en la superficie del glóbulo rojo, pero que no son identificados o no tienen una respuesta inmune muy alta, pero sin embargo pueden producir reacciones de hipersensibilidad, reacciones de hemólisis o reacciones transfusionales. Y saben ustedes que la resolución de hemólisis, que es una destrucción de los glóbulos rojos, en el caso de esa reacción transfusional, está mediada por una unión antígeno-anticuerpo, por lo tanto es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Sin embargo, ahí tenemos que recordar, si bien esto está mediado por una reacción antígeno-anticuerpo, que es una hipersensibilidad tipo 2, de hecho que la 1 está descartada porque no es una alergia, la tipo 3 tampoco, porque no es un depósito de complejos inmunes, como una destrucción, y es rápida, lo más probable es que sea causado por una activación del complemento, ya que cuando hay una incompatibilidad sanguínea o la unión antígeno-anticuerpo, lo que ocurre usualmente es que este reconocimiento tiene que ser, el macrófago tiene que reconocer estos eritrocitos dañados y los empieza a fagocitar o a destruir, y eso usualmente ocurre en el vaso. Pero sin embargo, en otros tipos de anemias hemolíticas inmunes, puede haber una activación rápida del complemento, una destrucción rápida de los glóbulos rojos que ocurre dentro del vaso sanguíneo, produce una hemólisis intravascular, y esto usualmente ocurre cuando se activa el complemento. ¿Y cuál dijimos quién era la principal inmunoglobulina que activaba el complemento? La inmunoglobulina M. Por lo tanto, la respuesta es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 mediada por inmunoglobulina M, ya que la inmunoglobulina M, como vemos en ese cuadrito, tenía 3 cruces, o sea, activa el complemento por la vía clásica de manera rápida. Es un fuerte activador del complemento. Y como es en este caso, es una hemólisis que ha ocurrido prácticamente inmediato, dentro de las 2 horas. Porque muchas veces de casos de hemólisis aparecen tardíamente, después de un día, 2 días. Entonces, eso nos hace pensar
que la inmunoglobulina implica ha sido la M, y como es una reacción antígeno-anticuerpo, que produce la destrucción de estas células, de estos glóbulos rojos, es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 mediada por IgM. Bueno, chicos, gracias. Estudien, por favor.